vamos a ir como a la parte quizás más práctica, como más, ¿cómo decirlo? Como más aplicada, ¿no? De este asunto de las derivadas, ¿ya? Bueno, resulta que la derivada también se puede observar como la rapidez con que cambia algo, ¿no? Entonces vamos a ver qué significa esto de que la derivada se puede ver como la razón de cambio, como esto significa como la velocidad o de alguna forma la derivada también nos dice, uy, qué tan rápido está cambiando alguna cosa, ¿no? Como la velocidad o la rapidez con que está cambiando algo, ¿no? Ya, para introducir esta cuestión, imaginemos que este gráfico que está acá representa bueno, aquí como que les puse un poquitito de eso, representa la posición de un objeto como función del tiempo. Hagamos de cuenta, olvidémonos por el momento de que acá vamos a graficar la coordenada X, sino que por ahora pensemos que esta coordenada corresponde al tiempo, ¿ya? Y que esta gráfica en rojo es la posición de un objeto, ¿ya? Eso significa que, por ejemplo, acá el objeto va aumentando la distancia, no sé, imaginémonos que un autito. Déjeme borrar eso. Un autito que se mueve. ¿Sí? Entonces, a medida que vamos avanzando en el tiempo, en este caso la vista del autito se va moviendo. Imaginemos que esta es como nuestra referencia. O, no sé, o imaginemos que nosotros estamos parados acá. Y estamos observando el autito. ¿Sí? Entonces, en este caso, el autito déjenme borrar un poquitito, porque si no, después no voy a poder borrar estos puntos. ¿Sí? Entonces, aquí al comienzo el autito la distancia va aumentando, ¿cierto? Con respecto al observador. ¿Sí? Entonces el autito se mueve, va a llegar a ciertos puntos, ¿cierto? A cierta distancia. Y como que en este caso esa distancia medida desde aquí hasta acá va aumentando, ¿cierto? Y después va a llegar a un máximo seguramente, ¿cierto? Y después la distancia va a empezar a disminuir, ¿cierto? Entonces el autito como que se va a empezar a devolver, ¿no? Hasta que llegue, no sé, hasta por ahí. Hasta por acá va a llegar el autito, ¿no? O sea, en este caso hace ese movimiento, la distancia aumenta y después empieza a disminuir con respecto a alguna persona quizá que lo está observando, ¿no? Eh, ya, pero independiente de cómo se comporte el autito, oh, maldita sea, no alcanza a borrar todo, ya, en fin, dejémoslo así. Independiente de lo que le esté pasando, de lo que le está pasando al autito, fijemos dos tiempos, pues, ¿ya? Fijemos, no sé, pues, por ejemplo, el tiempo uno y el tiempo 2, ¿ya? Y en el tiempo T1, la posición va a ser X evaluado en T1, ¿cierto? Recuerden que la X depende del tiempo, ya la X es como la posición del objeto, o del autito. En T2 va a tener otra posición, ¿ya? Y bueno, en física, seguramente, y hasta incluso en el colegio, nos hablan un poco de la rapidez o de la velocidad media que tiene este autito, ¿ya? O que experimenta el objeto entre los instantes T1 y T2, ¿sí? Que para calcular la rapidez de un objeto había que hacer la diferencia entre la posición, hacernos la pregunta, bueno, ¿cuál es la posición final y cuál es la posición inicial? Hacer la diferencia y dividirlo por el intervalo de tiempo en donde se produjo ese cambio, ¿ya? O sea, como que estamos midiendo, haciéndonos la pregunta, bueno, ¿en cuánto cambió la posición del autito? Aquí arriba lo estamos poniendo eso. Dividido en cuánto tiempo se demoró el autito en cambiar desde esta posición hasta esta, ¿no? Que sería esto que está acá, ¿no? Y si se fijan, esta expresión que está acá no es más que la pendiente de esa recta, pues, que pasa por los puntitos AB, ¿ya? Geométricamente hablando, ¿ya? Es la pendiente de esa recta. ¿Ya? Porque estamos haciendo la diferencia entre entre las coordenadas y, entre comillas, dividido las coordenadas x, ya que bueno, que acá se llama x y t, ¿cierto? Pues estamos haciendo esa diferencia, pues. Estamos haciendo la diferencia entre las coordenadas y de esos dos puntitos y las coordenadas p, en este caso, de esos dos puntitos, ¿ya? Entonces simplemente la pendiente de esa recta que pasa por esos dos puntitos, ¿ya? Y en este caso corresponde a la velocidad de media, ¿ya? Pero resulta que esta formulita que está acá sí, bastante bonita, pero tiene como una
no sé si problema, pero tiene como un inconveniente práctico, que depende de dos instantes, ¿ya? O sea, como que es necesario hacernos, pararnos en un instante, en el instante T1, ver qué onda con la posición, y después en un instante posterior vemos qué pasa con ese tiempo observamos el autito, ¿ya? Entonces como que depende como de dos mediciones, tenemos que hacer como 12 dos como pruebas, o sea, o buscar dos datos en el tiempo T1 y en el tiempo T2, en dos instantes. Entonces depende como de un instante final y un instante inicial, ¿verdad? Entonces, pero quizás a nosotros nos gustaría que esto dependiera de un solo instante y poder decir, mire, esta es la velocidad del autito, no sé, por ejemplo, en tiempo T1, en tiempo 1, ¿cuál es la velocidad del autito? En tiempo 5, ¿cuál es la velocidad del autito? ¿Sí? En tiempo 8, ¿cuál es la velocidad del autito? Que la velocidad no dependa de dos momentos, ¿sí? Sino que dependa de un solo instante. Cosa de decir, mire, cuando el tiempo vale 5, la velocidad es 10 kilómetros por hora. Cuando el tiempo vale 6, la velocidad es 15 kilómetros por hora. Cuando el tiempo vale 8, no sé, etcétera, ¿no? Eh, Esa es un poquitito la idea, ¿ya? No, que esté como un poquitito fome porque depende de dos instantes, ¿ya? Y es como que nos ata un poco de mano. Y es como que no queremos eso, queremos que la cuestión sea instantánea en el momento. Decir, mire, en este momento la velocidad vale tanto. Ya, entonces lo que podemos hacer es justamente hacer esta cosa de límites, ¿ya? Es decir, ya, esto depende de dos momentos. Sí, qué fome. Pero lo que podríamos hacer es decir, ya, pero miren, en cálculo nos enseñaron una técnica bien simpática que lo que podríamos hacer, para que esto dependa de un solo instante, podríamos ese valor T2 empezar a acercarlo a ese valor, ¿ya? Como que ese numerito se va a empezar a acercar a ese. Y al mismo tiempo, cuando ese numerito se acerque a ese, este puntito que está acá se va a empezar a acercar a ese, ¿sí? Y esa recta, que en verdad ese puntito B, al momento de hacer este acercamiento, se va a empezar a acercar hacia acá, hacia acá, hacia acá, hacia acá, hacia acá, hacia acá, y esa recta se va a empezar a acercar a la recta tangente, claro, a la recta tangente. Y uno dice, pero tiene que ver con las derivadas, ¿no? Y exactamente, ¿no? Sí, entonces lo que podemos hacer para que la velocidad dependa de solo un instante y no de dos instantes, es justamente eso, puedo hacer este mismo cálculo, en este caso nos vamos a parar en un tiempo t cualquiera, a ese tiempo le vamos a sumar un poquitito algo, lo vamos como a mover hacia el lado, vamos a sumar t más delta t, y en cada uno de esos dos instantes vamos a observar quién es x evaluado, cuál es la posición del objeto en el tiempo t, y cuál es la posición del objeto en el tiempo t más delta t, ¿sí? Y vamos a hacer este mismo cuento, pues vamos a hacer la diferencia entre esos dos datos, la x evaluada en t más delta t menos la x evaluada en t, dividido en la diferencia entre estos dos. Que si hacemos la diferencia entre t más delta t, le restamos t, nos va a quedar simplemente delta t. Y eso lo vamos a dejar ahí abajito. Es con lo mismo que hicimos arriba, solamente que acá les cambiamos los nombres. Aquí se llama T1, acá se llama T, acá se llama T2, aquí se llama T más delta T, ¿ya? Y etcétera. Lo mismo. Para que esta cosa no dependa de dos instantes, vamos a hacer que ese delta T se empiece a acercar a cero, ¿ya? Cuando el delta T se acerca a cero, significa que este numerito se va a empezar a acercar a S, y ese se va a empezar a acercar a S. Y la recta, que en este caso pasa por dos puntos, se va a empezar a acercar a la recta tangente, ¿ya? Entonces vamos a tomar esta fracción que correspondería a la pendiente de esa recta que pasa por ese punto y por ese punto, ¿sí? Sería como la pendiente de esa recta. Y la vamos a empezar vamos a hacer este proceso límite cuando el delta t se acerca a cero, ¿sí? Y eso justamente no es nada más ni nada menos que la derivada, ¿sí? La derivada de nuestra función x es la definición de derivada, ¿no? ¿Sí? Y que en este caso correspondería a la velocidad, ¿ya? O a la rapidez, ya dicho de manera un poquitito más formal. ¿Ya? Y corresponden a la rapidez pero instantánea porque depende solo del tiempo ¿ya? Depende del tiempo t en donde estemos parados, ¿ya? No depende como del instante posterior, sino que solamente del instante en el que estamos
observando nuestra función. ¿Ya? Entonces, este asunto sería la velocidad instantánea o la rapidez instantánea del objeto. Ya no dependiendo de dos instantes, sino que de solo un instante. ¿Vale? Y geométricamente hablando sería la pendiente de esa recta, que en este caso sería tangente, ya en el puntito C que le escribimos acá en el dibujo. ¿Ya? Eso, pues. Entonces la velocidad media es un poquitito fome porque depende de dos tiempos. En cambio, la rapidez instantánea es más bacán porque es como instantánea. Es en el instante, en el momento preciso en donde queremos hacer las mediciones. Y la rapidez instantánea se obtiene justamente con la derivada. ¿Ya? La derivada de nuestra función nos va a indicar con qué rapidez en este caso se está moviendo el autito. ¿Ya? Y bueno, esto lo hicimos como desde un punto de vista súper sencillo, con un autito que se mueve, pero en general se puede hacer con cualquier cosa, ¿ya? Entonces imaginémonos que Y es alguna cantidad física que va cambiando con el tiempo, sea lo que sea, puede ser la posición de un objeto, puede ser la velocidad de un objeto que va cambiando, puede ser, no sé, la cantidad de aire que se consume en o perdón, la cantidad de oxígeno que se consume en una habitación a medida que va pasando el tiempo, o qué sé yo, miles de millones de cosas que podrían suceder, o incluso la cantidad de contagiados por coronavirus en alguna región que va cambiando con el tiempo, no sé, cual sea lo que sea, ¿sí? Eh, pero lo importante es que dependa del tiempo, ¿ya? Algo que esté cambiando con el tiempo, ¿sí? Entonces la derivada de esta función nos va a indicar con qué rapidez está cambiando ya esta cantidad, ¿ya? Entonces va a corresponder a su rapidez de cambio o razón de cambio, que es la misma cosa, ¿ya? Nos va a indicar con qué velocidad va a estar cambiando este bicho, ¿ya? Eso, ¿ya? Vamos a hacer unos ejemplitos. Ya. En este problemilla, a ver, dice que nos dicen que cuando una reacción química sucede al interior de un reactor, la temperatura del reactor, su temperatura, o la temperatura de todo, de su conjunto, si lo quieren ver así, cambia según esta función, ¿sí? La temperatura va a ir cambiando según esta función que está acá. Bueno, donde el tiempo t minúscula se mide en minutos, ese tiempo que va ahí, y la temperatura T mayúscula se mide en grados Celsius. ¿Ya? Y nos preguntan un poquitito sobre la rapidez, pues con qué rapidez se experimenta la temperatura cuando el tiempo vale 2 minutos y si existe algún instante donde la temperatura disminuye a razón de 2 grados Celsius por minuto. ¿No? Y bueno, todas estas preguntas que tienen que ver con rapidez o con la velocidad con que esté cambiando algo, en este caso la temperatura, todas esas respuestas las vamos a encontrar en la derivada de esta función. ¿Sí? Y derivémosla antes de responder todo lo que nos están pidiendo. Entonces derivemos esta función. Si la derivada de sección es 0, es una constante, menos. Fíjense que aquí aparece una constante multiplicada por una función, ¿verdad? Entonces acá la constante hay que mantenerla y se deriva la función. Ese 80 hay que dejarlo ahí tal intacto. Y hay que derivar esto, e elevado a menos 2t dividido en 5. Y acá aparece un asunto con la regla de la cadena, ¿verdad? Porque primero a la función t se le multiplica por menos 2, se divide por 5 y al resultado de eso se le hace la exponencial, ¿cierto? Entonces hay que ocupar la regla de la cadena ahí para derivar eso. La última función que se aplica es la exponencial, ¿verdad? Y la derivada de la exponencial es la misma, ¿cierto? Entonces anotamos la misma exponencial, pero hay que seguir derivando porque aquí solamente hemos derivado la exponencial, ¿ya? Y hay que derivar el exponente, ¿sí? Pero si se fijan, el exponente es menos 2t dividido en 5, que es una división, sí, pero también lo podemos acomodar como una constante multiplicado por una función, ¿sí? Es más fácil así, a pesar de que igual es una división y se puede hacer con la regla de la división, pero creo que es como innecesario, ya es más fácil de esta forma, ¿sí? Aparece una constante multiplicada por una función, ¿sí? En este caso la constante se mantiene, que es menos 2 quintos, multiplicada por la derivada de esa función, que en este caso sería 1, porque estamos derivando con respecto al tiempo, ¿no? Es como que la letra t fuera la x, que nosotros estamos acostumbrados, ¿no? Entonces la derivada de esa función sería 1, ¿no?
Y está, pues. Entonces primero derivamos la exponencial y después el exponente. Y ahí está cada uno de los dos pedacitos. Ya, entonces ahí derivamos toda esa parte, que sería todo esto, ¿no? Y más la derivada del otro pedacito. Lo mismo, el 80 se mantiene porque es una constante que está multiplicando acá esta función, ¿cierto? Entonces acá el 80 se queda y nos va a quedar la derivada de esta exponencial, pues a la menos t dividido en 5. Y un poquitito lo mismo, ¿verdad? Porque hay que derivar acá primero la exponencial, que queda igual. Y una vez que derivamos la exponencial, tenemos que derivar el exponente, ¿no? Y la derivada del exponente, el exponente lo podemos dejar como menos un quinto por t, ¿cierto? Y lo mismo, hay una constante multiplicada por una función, la constante se mantiene. Y por la derivada de la función, que en este caso sería 1. ¿Ya? Y estamos, ahí derivamos todo. ¿Sí? Y bueno, por supuesto, como vamos a necesitar la derivada para hacer algunos cálculos, seguramente sería bueno que la dejemos un poco más bonita, pues, ¿no? Que si no se va a ver muy feo. A ver, aquí aparece menos menos quedaría más. 80, 160, ¿cierto? Dividido en 5, vamos a multiplicar todos los numeritos primero. Por la exponencial, pues, por e a la menos 2t dividido en 5. Y acá quedaría menos, ¿sí? 80 dividido en 5, vamos a anotarlo, ahí dividimos todo en 5. 80 dividido en 5 por esta otra exponencial, ¿no? Y ahí nos va a quedar 160 dividido en 5 sería 32, si no me equivoco. ¿Sí? Entonces nos va a quedar 32 por e a la menos 2t dividido en 5 menos 80 dividido en 5 que es 16. Chuta, me quedó muy largo. Vamos a hacer algo. Esto por 1 lo vamos a... Porque en verdad esto es como fome. Lo vamos a eliminar de acá. Y vamos a juntar un poquitito las cosas para que ahorremos un poco de espacio ya. Por ahí. Y ahí estamos, ¿ya? Entonces en este caso ahí nos quedaría la derivada de esa función que sería esta, ¿cierto? Con respecto al tiempo t, ¿no? Y respondamos lo que nos preguntan, pues en este caso nos preguntan qué rapidez experimenta la temperatura cuando el tiempo vale 2 minutos. Ya hay cosas de tomar, recuerden que la rapidez de la velocidad con que va cambiando la temperatura es simplemente la derivada, ya la derivada de la temperatura, ¿sí? Entonces vamos a ver acá qué pasa con el A. Y lo que tenemos que hacer acá es simplemente tomar el valor de 2 y evaluarlo acá, ¿sí? O aquí, que es lo mismo, ¿sí? Entonces nos va a quedar que t' evaluado en 2 es... hacemos los cálculos aquí, pues nos va a quedar 32 por e elevado a... Aquí va a quedar 2, ¿cierto? Entonces va a quedar menos 4 quintos. Menos 16 por e elevado, aquí sí, aquí le enchufamos el 2 ahí, ¿cierto? Nos va a quedar menos 2 quintos. Y nos va a quedar 32 por e 4 quintos, 4 es 0,8. Voy a anotarlo así solamente para ingresarlo a la calculadora, ¿ya? Más fácil. Y acá va a quedar 2 quintos, ese es 0,4. ¿Ya? Y vamos a la calculadora, ingresamos todos estos datos. Va a quedar 32 por la exponencial. Uy, ¿dónde está la exponencial acá? Oh, no la veo, no la veo. ¿Dónde está? Aquí está, ya la encontré. 32 por la exponencial elevado a menos 0,8 menos 16 por la exponencial elevada a menos 0,4. Creo que hice todos los cálculos bien, ojalá.
Y nos queda, me apareció un numerito que es 3,65. 3,65, sí, más o menos, 3,65. 3,65. ¿Ya? Y ese valor 3,65 nos está informando que la temperatura está cambiando con esa velocidad, ¿sí? En este caso la temperatura aumenta a razón de 3,65 grados Celsius por minuto. Y recuerden que la temperatura se mide en grados Celsius y el tiempo en minutos, ¿sí? ¿Qué significa eso? Significa que si esta rapidez de crecimiento se mantuviera constante, que no es así porque la temperatura va cambiando punto a punto, ¿sí? Pero imaginémonos por un instante que esta rapidez se mantuviera constante, ¿ya? Significa que en un minuto más la temperatura va a aumentar en 3,65, ¿no? Si esperamos 2 minutos más, la temperatura va a aumentar en el doble, ¿sí? Si esperamos 3 minutos, la temperatura va a aumentar al triple de esta cantidad, y así, etcétera, etcétera, ¿ya? Pero esta velocidad no es, como que no, es una velocidad instantánea, porque recuerden que en este caso la rapidez va cambiando punto a punto, ¿ya? Este valor no se mantiene constante. Pero si es que se mantuviera constante, esa sería como ¿cómo se llama? La interpretación de ese dato. Si es que ese valor se mantuviera constante, significa que en un minuto más la temperatura va a subir en esos grados, ¿cierto? En 2 minutos más va a subir el doble de esos grados, ¿cierto? Se va a ir aumentando con esa rapidez. Eso, pues. Y esa sería la razón de cambio, la rapidez que tiene la temperatura en ese instante. Con esa rapidez está cambiando, ¿no? Y la letra B nos preguntan si es que existe algún instante en donde la temperatura disminuya a razón de 2 grados Celsius por minuto, ¿no? Y de eso también, en este caso necesitamos que la razón de cambio o la velocidad o la rapidez con que está variando la temperatura sea de 2, en este caso de -2, porque queremos que disminuya, ¿no? Entonces queremos que la rapidez de cambio de la rapidez o la velocidad con que está cambiando nuestra función sea en este caso de -2, ¿ya? Ese menos, ¿por qué? Porque queremos que la temperatura disminuya, ¿sí? Si la temperatura o sea, si la cantidad esta va aumentando, la rapidez de cambio es positiva, como acá, ¿ya? Eso significa que la rapidez va aumentando, ¿ya? Si fuera negativa, significa que va a disminuir, o sea, perdón, esto significa que la temperatura va aumentando, ¿sí? Si es de -2, significa que va disminuyendo con esa rapidez. Disminuye a razón de 2 grados Celsius por minuto, ¿ya? Entonces lo que tenemos que resolver en este caso es una ecuación. Pueden hacernos la pregunta, ¿será verdad que en algún instante T la temperatura disminuye a razón de 2 grados Celsius por minuto? Entonces queremos ver si es que en algún momento todo este bicho que está acá eh, toma el valor -2, ¿no? Veamos, pues, necesitamos en este caso que 32 por e a la -2t dividido en 5 menos 16 por e a la -t dividido en 5 sea igual a -2, ¿no? Y si se fijan acá hay como una ecuación cuadrática un poquitito camuflada, ¿cierto? Entonces en este caso lo que podemos hacer es un cambio de variable. Fíjense que aquí aparece algo y aquí justamente aparece la misma cosa pero al cuadrado. Entonces conviene hacer un cambio de variable. Le podemos hacer e elevado a -t dividido en 5. ¿Sí? Entonces esa misma ecuación la podemos transformar en 32 por u cuadrado menos 16 por u igual a -2, ¿sí? O de forma más normalita, ¿sí? Como les digo, es lo típico que se hace cuando hay ecuaciones medias feas, pero que se repite la misma cosa, es un cambio de variable. En este caso aquí convenía hacer justamente esto, porque acá aparece una cantidad y acá justo, 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 justo aparece lo mismo, pero al cuadrado, ¿sí? Y resolvámoslo acá para que danos la molestia si lo podemos hacer aquí.
Acá nos va a quedar chuta. Nos va a quedar 32 por u cuadrado. Menos 16 por u. Y más 2. A ver, ¿qué soluciones nos indica? Aquí están. Dice que hay una sola solución. Fíjense que ese es como un cuadrado perfecto incluso. ¿Sí? Aquí aparece la gráfica, sale un montón de información, pero en definitiva nos dicen que hay una sola solución de esa ecuación cuadrática, ¿ya? Que es el 1/4. ¿Ya? O sea que nos va a quedar que u es igual a 1/4. ¿Ya? Y por lo tanto esto tiene que ser 1/4, ¿cierto? Lo que podemos hacer, como el exponente aquí está negativo, lo podríamos escribir como positivo, pero dejándolo así, ¿cierto? ¿Verdad? Como está negativo lo dejamos así para que se vea más bonito. Y se me fue la onda. Ah, ya, pues ya acá eso tiene que ser igual, como multiplicar cruzado, por así decirlo, ¿cierto? ¿No? Ahí despejamos el exponente con ayuda del logaritmo, ¿verdad? Nos queda que t dividido en 5 es el logaritmo de 4 y por lo tanto el tiempo t es 5 por logaritmo de 4. ¿Sí? En este caso, si quieres, le buscamos el valor aproximado de eso, que sería 5 por logaritmo de 4, 6,93 más menos. ¿Sí? Recuerden que esos son minutos. Y el tiempo en este caso siempre se mide en minutos. Entonces, cuando el tiempo valga 6,93 minutos, va justamente a pasar eso, porque la rapidez con que vaya variando nuestra temperatura va a empezar a decaer, ya va a empezar a disminuir, y a disminuir con esa velocidad, a razón de menos 2 grados Celsius por minuto. Ya, eso, pues, todo lo que tenga que ver con cuando les aparezca, y como en algún momento lo discutimos, cuando les aparezca la palabra recta tangente, la derivada, ¿ya? Y también ahora cuando les aparezca la palabra rapidez de cambio, razón de cambio, tasa de cambio o algo que tenga que ver con el cambio de la cuestión, también todo ese tipo de respuestas las vamos a encontrar en la derivada de nuestra función. ¿Ya? Hagamos el último, ¿ya? Que tiene que ver con lo mismo. Este que está por acá. Ya, este es como más simpático. Nos dicen que en este ejemplito nos dicen que dos atletas se disponen a correr los 100 metros planos, ¿sí? Y la distancia en metros que cada uno de ellos recorre al cabo de este segundo viene dada por estas dos funciones, ¿sí? Entonces, imaginémonos que son dos atletas, ¿sí? Uno de ellos, la distancia que recorre uno de ellos está representada por esta función que depende del tiempo. Y la distancia que recorre el otro está representada por esta función que también depende del tiempo. Y nos preguntan cuál de los corredores es el más rápido en la salida, el que gana la carrera y el más rápido en la llegada. Como aparece la palabra algo de rápido, como de rapidez. Busquemos las derivadas, ¿ya? Para hacerla más corta. Vamos a buscar la derivada de esta función. Sí. Acá, bueno, esta función es re fácil de derivar. Acá hay un quinto, una constante por una función, ¿cierto? El un quinto se mantiene y se deriva la función t cuadrado, que en este caso es 2t, ¿no? Y acá el mismo cuento, la derivada de una constante por t es la constante, ¿no? 8. Ya recuerden esta regla del ax más b. La derivada de eso es a nomás, como la pendiente. En este caso la letra que nos interesa es la t. ¿Sí? Y nos quedó una cosa re fácil, por 2 quintos por t más 8. Nada más. ¿Sí? Ahí estamos. Y la derivada, este está un poquitito más difícil de obtener la derivada, porque hay una división. ¿Ya? Lo que podríamos hacer, como hay una división, es ir de a poquitito, por derivar el de arriba, derivar el de abajo y después armar todo el queque. ¿Sí? La derivada del de arriba, hay una constante por una función. ¿Sí? En este caso la constante se mantiene y se deriva esa función cuya derivada es 1, así que no anotamos nada. Y la derivada del de acá abajo, fíjense que la derivada de ese es 1.
y la derivada de este es 0, pues así que al sumar 1 más 0 va a seguir siendo 1. Ahí está, somos fáciles. Entonces, armemos todo el cuento. La derivada del de arriba es 1100 por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar, por la derivada del de abajo que es 1, todo eso dividido en el que está abajo al cuadrado. Sí, bueno, y acá arriba, fíjense, vamos a hacerlo aquí. Va a quedar 1100 por t más, oh, qué feo este número. Va a quedar 1100 por 100, ¿cierto? Entonces hay que agregarle dos ceritos más. Menos 1100 por t. 1100 por t. ¿Sí? Y si se fijan, se cancelan esto y va a quedar ese número feo. 110.000, ¿cierto? El único que queda vivo acá arriba sería 110.000 dividido en este. ¿Sí? Ahí está. Esa sería la famosa derivada de la posición del otro jugador, ¿sí? O del otro atleta. Ya. Nos pregunta cuál de los corredores es el más rápido en la salida. Vamos a hacerlo acá, con rojito. Sí, y es cosa de observar las velocidades, pues en la salida el tiempo es 0, ¿sí? Cuando todavía como que la distancia, o sea, el tiempo todavía como que no ha avanzado nada, instantáneamente cuando el tiempo vale 0. ¿Ya? Entonces, observamos la velocidad que lleva el x1, pero en el tiempo 0, y observamos la velocidad que lleva el x2, pero en el tiempo 0. O sea, el atleta 1 y el atleta 2. ¿Sí? Entonces, el x1', aquí le evaluamos el 0. Acá. Va a quedar 2 quintos por 0. Vamos a anotarlo igual. 2 quintos por 0 es 8. Eso es 8 simplemente. ¿En qué está toda esta cosa? La distancia está en metros, el tiempo está en segundos. ¿Sí? Así que esto sería metros por segundo. Y acá también, pues evaluamos el 0. Nos va a quedar 1100. O sea, 1100, 110.000 dividido en 0 más 100 al cuadrado. Y eso sería 1100. Vamos a hacer acá los cálculos. Dale como en el 1100, 110.000 dividido en 100 al cuadrado, que sería 100 por 100. Con dos ceritos más. Se mata 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Queda 11. ¿Sí? ¿Sí? Y es que el que tiene más velocidad, pues en este caso este es el atleta X, el atleta 2, es el que sale más rápido de la salida, ¿no? El que lleva una velocidad más alta. Entonces pongámoslo acá como una pequeña conclusión. Que el atleta 2, el atleta número 2 es el más rápido en la salida. Ya. Nos preguntan además quién gana la carrera. Ya, y eso de quién gana la carrera no tiene nada que ver con derivadas ni con velocidades. ¿Ya? Es solamente un asunto de hacerse la pregunta, buscar el tiempo que se demora este jugador. ¿Sí? Hay que buscar el tiempo que se demora este jugador en completar los 100 metros planos. Y el tiempo que se demora este jugador, o este atleta, ¿no? En completar los 100 metros planos. ¿Ya? Ya que se hace la pregunta, eh, ¿en qué instante acá, qué valor tiene que tener t, de modo de que la distancia que recorra el x1 sea 100? ¿Sí? Entonces en este caso, vamos a poner acá en el número 2. Vamos a ponerlo aquí, la d. ¿Sí? O acá al ladito. Vamos a mejor aquí al ladito. Vamos a poner acá al lado. Necesitamos hacer una pregunta, ¿en qué momento, en qué instante x1 de t es igual a 100 metros? ¿Cierto?
Ya, o sea, tenemos que resolver esta ecuación igual a 100. Un quinto por t cuadrado más 8t igual a 100. ¿Ya? Y acá un poquitito lo mismo. Hacernos la pregunta, bueno, ¿en qué momento el x2 o el jugador 2 o el atleta 2 hace que completa esto igual 100, ¿por cierto? Hay que buscar en qué tiempo pasa eso. ¿Sí? Va a quedar 100. ¿Sí? Y buscamos el tiempo que se demora este jugador, buscamos el tiempo que se demora este jugador, y el que tenga menor tiempo gana la carrera, ¿cierto? Ya, son ecuaciones bien sencillitas. Aquí hay una cuadrática, esta es de grado 1 media camuflada, pero es de grado 1, así que son bien fáciles, vamos a hacerlo acá. ¿Ya? Nos va a quedar un quinto t cuadrado, t más 8t, más 8t igual a 100. Veamos qué pasa. Acá está ahí está la ecuacioncita y las soluciones. ¿Dónde están? Acá. Aquí hay dos soluciones, en el menos 50 y en el 10. Bueno, evidentemente el menos 50 no es parte de nuestro análisis, ¿cierto? Porque nos interesan los tiempos positivos, ¿no? Entonces acá la única solución es el tiempo igual 10, ¿no? Vamos a anotar acá que el tiempo es igual a 10. Y entonces ese es el tiempo que se demora el jugador 1, ¿ya? En completar los 100 metros planos. Y acá hacemos lo mismo, buscamos el tiempo, ¿no? El tiempo era 1100 por t dividido en t más 100. Y todo eso queremos que sea así. 1100 por t dividido, eso es, tal cual. Y ahí está la solución. Tiempo igual 10. Bien. Y como evidentemente como se demora en el mismo tiempo, exactamente el mismo tiempo en salir de la meta y llegar, o sea, salir de la salida y llegar a la meta, hay un empate, ¿cierto? Déjenme anotar eso aquí. Vamos a dejar el tiempo que se demora el primer atleta, este es el tiempo que se demora el segundo atleta, ¿sí? Por lo tanto hay un empate, ¿no? Sí, se demoran exactamente el mismo tiempo en completar los 100 metros planos. Y lo último que nos preguntan es cuál de los corredores es el más rápido en la meta, ¿cierto? Y ese, bueno, es lo mismo que hicimos acá, solamente que acá lo hicimos en tiempo cero, ¿verdad? Si queremos la misma información de las velocidades, de las rapideces, que suena feo, rapideces. Eh, si queremos la información de las velocidades de nuestros atletas, pero en la meta, tenemos que ya no evaluar el tiempo cero, pues, sino que tenemos que evaluar el tiempo 10 en ambos, ¿cierto? En ambas funciones tenemos que buscar ahí cuál es la velocidad del atleta 1 cuando el tiempo vale 10, que es cuando se llega a la meta, y cuál es la velocidad del atleta 2 acá, cuando el tiempo vale 10, ¿verdad? Entonces, y hacemos lo mismo que hicimos acá, pues. Exactamente lo mismo, claro, haciendo los cambios de los cálculos nomás, pero esencialmente la misma cosa. Entonces buscamos la derivada del atleta 1, que sería la velocidad, ¿cierto? En tiempo 10, que para nuestro caso sería 2 quintos por 10, más 8. Ahí vamos a buscar ese numerito. Y, pero se puede simplificar acá porque quedaría 2 por 2 son 4, 8 más 4, 12. Si no estoy tan equivocado. 2 por 2 son 4, sí. 8, 9, 10, 11, 12. Sí, está bien. Y x' del atleta 2, o sea, la velocidad del atleta 2 en tiempo 10. Sería acá, ajá, aquí. ¿Sí? Hay que valor acá, ¿no? Sería 110.000. Todo eso dividido, este tiempo es 10 ahora, ¿cierto? 10 más 100 al cuadrado. Sí, acá nos va a quedar 1100. O sea, y dale con el 1100, 110.000
Y acá quedaría 110. Dejémoslo acá, 110. Pero al cuadrado. Estoy haciendo trampa, estoy usando calculadora yo. Me apareció el número 12.100. ¿Sí? Sí, porque queda 110 al cuadrado. Entonces sería 110 por 110. Sí, está bien. Entonces, bueno, 121 y con 2 ceros. Ya. Y simplificamos ahí. Pues. Bueno, se cancelan unos ceritos. Va a quedar ese. Vamos a anotar todo nomás. Tratamos con la calculadora. 110,000 dividido en 12,100. Ujú, ujú, ujú. Sí. Y me aparece un número feo. Es 9,09. Más o menos. Vamos a anotarlo acá. 9,09 APP. En este caso metros por segundo también. ¿Sí? Y ahí evidentemente el que llega más rápido a la meta es este, ¿cierto? El atleta número 1 es el que llega más rápido a la meta. Es quien, ¿cómo poder decirlo? Es quien lleva, mejor así, mejor para que no haya ambigüedad, es quien lleva o es quien experimenta, mejor, una mayor rapidez, experimenta en la meta, ¿sí? Y estamos, eso era todo, ¿sí? Esa era toda la clase de hoy, ¿sí? Entonces ya cacharon que cuando les aparezca esta palabra rapidez de cambio, razón de cambio, o velocidad o algo por el estilo, ese tipo de respuestas se las van a poder encontrar en las derivadas de las funciones, ¿no? Y recuerden que en este caso nos interesa que la variable, que las funciones o que las cantidades que estamos estudiando dependan de la variable tiempo, ¿no?